permitirme predicar tu palabra. Gracias. Amén, amén. Bueno, bien, shalom, shalom para todos. La palabra shalom significa una bendición total y completa para cada persona. Voy a remojar aquí la palabra antes de comenzar mi tema porque he estado un poco agripadita por las lluvias. Bien, entonces vamos a mirar en primer lugar qué significa restitución. ¿Qué significa la palabra restitución? Este collar que estoy luciendo, igual que este que ustedes ven aquí, lo diseñé yo también, es de mi marca personal, Patti Ramos. Accesorio bijutería, este también, es de pedrería fina. Este accesorio lo diseñé aproximadamente hace unos 8 años, está intacto. Areticos en murano. Bien, retribuir al agraviado, devolverle al perjudicado. Vamos a ver en Éxodo 22:1. Vamos a ver, ese va a ser nuestro telón de fondo, Éxodo 22, Levítico 6:2. Vamos a mirar qué significa retribuir, restaurar un tributo y un reemplazo. Cuando hablamos de retribuir significa regresar, retornar, devolver. ¿Qué es el genuino arrepentimiento? ¿Cuáles son las señales del arrepentimiento? ¿Puede una persona mala arrepentirse? Confesión de pecados. Internamente hay personas que no se quieren arrepentir y es por eso que nosotros vemos que mucha gente como que siguen lo mismo y no cambia. Y nosotros pensamos, ¿qué pasará? Que esta persona pasa el tiempo, pasan los años y siguen lo mismo, no se quiere arrepentir. Es todo lo que pasa. No hay arrepentimiento verdadero. Vayamos a Éxodo 22, vayamos colocando el telón de fondo en Éxodo 22 y Éxodo 22. En el versículo 1, leyes acerca del robo. Versículo 1, si alguien roba un buey o una oveja y mata o vende el animal, deberá devolver al dueño 5 bueyes por el buey robado y 4 ovejas por la oveja robada. Versículo 2 y 4, si el animal robado todavía está vivo y en poder del ladrón, éste deberá devolver al dueño 2 animales. Todo ladrón deberá pagar el precio de lo que se haya robado. Si no puede pagar, será vendido como esclavo para pagar lo robado. Si el dueño de una propiedad sorprende a un ladrón robando de noche y lo mata, no será culpable de su muerte. Si lo reprende robando de día y lo mata, entonces sí será culpable. Bueno, leyes contra daños en la propiedad privada. Si alguien suelta sus animales en su propiedad y estos van a comer en el terreno de otra persona, tendrá que pagar con lo mejor de sus cosechas los daños que causen los animales. Si alguien enciende un fuego en propiedad ajena y el fuego destruye todo el trigo y el campo en que prendió el fuego, deberá pagarle al dueño todos los daños causados. Si alguien le da a otra persona dinero o cosas de valor para que se las guarde y algún ladrón se roba todo eso, el ladrón tendrá que pagar el doble de lo robado, si es que lo atrapan. Si el ladrón huye, la persona que guardaba lo que fue robado deberá presentarse en el templo y jurar ante Dios que es inocente. Si 2 personas afirman ser dueños del mismo buey, burro, oveja, algún otro objeto, deberán ir al templo para que su caso se resuelva ante Dios. Quien haya mentido deberá pagar el doble al verdadero dueño. Entonces aquí vemos leyes acerca del robo y leyes contra los daños en la propiedad privada. Hoy vamos a hablar acerca de restituir, restaurar, devolver a la persona agraviada, perjudicada, lo que nos hayamos, digamos, quedado con algo que no haya sido nuestro, devolverlo. Y esto es delante de Dios que nosotros hacemos todo esto, porque hay gente que es muy fresca y roba de frente y no le importa. Pero si nosotros realmente somos verdaderamente creyentes, vamos a devolver todo aquello que se haya, se haya quedado una persona con algo que no le pertenezca o robado, lo tiene que devolver
para que quede en paz delante de Dios y delante de la persona o las personas a las que le robó. Entonces, habíamos hablado en la anterior predicación condiciones para que Dios restaure un matrimonio. Y esta es la tercera parte complementaria de esos 3 temas: el amor ágape, condiciones para restaurar un matrimonio, y el el tercer punto sería la retribución para demostrar que la persona está arrepentida de verdad y de corazón. Entonces, ya habíamos hablado qué es el verdadero arrepentimiento, cuáles son las señales de una persona arrepentida. Hay una pregunta: ¿puede una persona mala, perversa, arrepentirse de corazón? Todos nosotros salimos del pecado. Algunos no han salido todavía de ellos, ni lo van a hacer, porque la Biblia dice que hay personas que nacieron para perderse. O sea, personas que nunca se van a arrepentir de su pecado ni nunca van a cambiar. No es porque Dios no las quiera cambiar, sino porque el corazón de esas personas está tan endurecido que ellos no quieren entregárselo al Señor Jesucristo para que los controle, y el enemigo los tiene dominados con muchas cosas, los tiene controlados de muchas maneras en el pecado, y ellos no quieren cambiar. Aunque dicen que se han arrepentido, aunque dicen que no están haciendo las cosas malas, aunque dicen que nunca han vuelto a repetir la acción mala que ya Dios les había llamado la atención que no la hicieran, la siguieron haciendo. Y lo que Dios está hablando en esta noche es que mucha gente pide perdón, no se arrepiente de corazón porque sigue cometiendo el mismo pecado, y por eso la gente va al infierno, realmente porque no se arrepiente de corazón. Entonces, los libros de la magia. Vemos en la historia de la Biblia que habían unos hechiceros, unos magos, una gente que practicaba la brujería, toda clase de magia, toda clase de artificios, toda clase de hechizos. Y cuando ellos de corazón le entregaron su vida al Señor Jesucristo, lo demostraron llevando los libros, eran tomos, o sea, unos librotes llenos de puros conjuros y magia y cómo hacer hechizos, y ellos, los que se arrepintieron de corazón, lo demostraron públicamente en una plaza. Esto está en la Biblia, y llevaron esos libros que costaban cantidad de plata, por decir algo, 500,000 pesos en este tiempo actual 2022 que nos encontramos. Eso es mucho dinero, y ellos llevaron esos libros y los quemaron frente a todos, demostrando que quemaban y que para siempre se despedían o renunciaban al pecado de la adivinación, de la hechicería, de la brujería y de todos los artificios y el satanismo que ellos practicaban. Es una señal. Cuando la persona de corazón se arrepiente, lo demuestra con las acciones que comienza a hacer de ahí en adelante. Entonces, esos libros de magia que se quemaron al fuego demostraron que esa persona había renunciado a lo que estaba practicando. ¿Por qué tenían esos libros? Porque eran guías, eran manuales para ellos hacer todo tipo de situaciones o hacer todo tipo de trabajos contra las personas, porque es contra las personas que esos hechiceros, que esos magos, que la gente perversa hace las cosas. Es contra las otras personas. Pero bíblicamente dice la Biblia que cuando una persona actúa mal, lo que hace mal se le devuelve más veces peor a esa persona que actuó mal. Entonces, eso se llama la ley de la siembra y de la cosecha. Entonces, cuando confesamos y nos apartamos, ya lo expliqué en la anterior prédica de las condiciones para restaurar un matrimonio, cuáles son esas señales, cuáles son esas condiciones. En Lucas capítulo 19 vemos una historia que a mí en lo particular me parece muy linda, porque es una historia de restauración. Directamente habla de cómo Dios puede transformar a una persona definitivamente. Y en este caso, Zaqueo. Vamos a mirar la historia de Zaqueo. Zaqueo 19 de Lucas. Jesús entró en Jericó. Allí vivía Zaqueo, un hombre muy rico que era jefe de los cobradores de impuestos. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo, pues era muy bajito y había mucha gente delante de él. Versículo 4. Entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar, y para poder verlo se subió a un árbol de higos. Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, bájate ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu casa. Zaqueo bajó enseguida y con mucha alegría
recibió en su casa a Jesús. Cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y decir, ¿cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? Después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Si he robado algo, devolveré 4 veces la cantidad. Jesús le respondió, desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Entonces Zaqueo era un recaudador. Hazte de cuenta como un gota a gota, que era el que prestaba dinero y cobraba altos intereses por ese dinero y mantenía a la gente esclavizada en esos préstamos, pero les cobraba altos impuestos que se llama usura, significa abuso de la necesidad humana, que es cuando la persona dice, esta persona como necesita, pues me tiene que pagar lo que yo diga. Si quiere el dinero, se llama usura. Entonces por eso los famosos gota a gota son usureros, ellos son recaudadores y ellos oprimen a la gente para que la gente les pague, pero los vuelven a involucrar otra vez en más préstamos para tenerlos en un círculo vicioso de préstamos, deudas y que no puedan salir de ahí. Entonces Zaqueo vemos que él quería conocer a Jesús. Él estaba en esa búsqueda de encontrarse con Jesús. Era bajo de estatura, era como enano. Y él se montó a un árbol y desde lo alto miraba a Jesús. Pero como Jesús sabía todo lo que estaba pasando en la atmósfera y alrededor, se acercó donde estaba Zaqueo, miró hacia lo alto y le dijo, bájate de ahí que yo quiero ir a tu casa. ¿Por qué? Porque Jesús vio que Zaqueo ya tenía una disposición de cambio en su corazón. Lo visitó en su casa y Zaqueo, al ser de alguna forma convencido de que estaba cometiendo pecado, lo que hizo fue manifestar un arrepentimiento instantáneo, diciéndole al Señor Jesús que él compartiría sus riquezas con los pobres y que le devolvería 4 veces a todos aquellos que les haya robado. Se llama retribución a la persona perjudicada, es decir, devolver, retornar, reponer, regresar, devolver lo que la persona se ha robado. Eso se llama retribución. ¿Y por qué estoy hablando de este tema hoy? Porque muchas personas, cuando nos han hecho daño, vienen a nosotros y nos piden perdón y nos dicen, perdóneme, pero vienen con las manos vacías y sin ningún tipo de retribución, solamente con palabras. Pero cuando hay un arrepentimiento, también viene, como pasó con Zaqueo, una acción de restituir, de devolver, de dar lo que se quitó, de devolverlo, porque eso muestra que la persona de verdad y de corazón sí está arrepentida y lo está manifestando, devolviendo lo que quitó. Entonces, retribuir, restaurar lo saqueado. Saqueo significa saqueador, usurpador, el que quitaba, el que saqueaba y el que empobrecía a la gente con la usura. ¿Por qué? Porque los préstamos y los intereses es un juego, es una máquina como de diabólica, donde la persona presta, paga intereses y nunca puede pagar todo el préstamo, entonces siempre está endeudada. Por eso es que existen los bancos y los bancos siempre tienen préstamos para tener a la gente siempre esclavizada en las deudas. Y cuando la persona sale de la deuda, le vuelven a sugerir o le vuelven a presentar un nuevo préstamo para que esa persona sea esclava de ese banco. Entonces, en Isaías 1:17 dice la Biblia hacer el bien. ¿Por qué debemos hacer el bien? Porque una de las características de los hijos de Dios es hacer las cosas bien y hacerle bien a su prójimo y a las personas. Cuando una persona no es buena, ¿cómo lo manifiesta? Porque todo lo que hace es malo. Le hace mal al prójimo y a los demás. Por eso vemos que cuando una persona se arrepiente, lo tiene que manifestar con cosas tangibles, visibles, de que la persona se arrepintió de corazón. Por ejemplo, acabamos de leer en Levítico, en Éxodo 22, sobre
cuando una propiedad ha sido dañada, la persona que la dañó la tiene que volver a restaurar esa propiedad, volver a quitar lo que puso, volver a restaurar lo que dañó de esa propiedad privada, porque cada casa donde viven las personas es una propiedad, es una propiedad donde habitan personas, y nosotros no podemos ir a dañar la propiedad ajena. Aquí dice leyes contra daños en la propiedad privada. ¿Cuál es? La casa, tu casa donde vivas, sea arrendada, sea alquilada, sea prestada, sea propia. Nadie puede ir a tu casa, ni podemos ir a otra casa a dañarla, porque se llama daños y perjuicios, y esos daños y esos perjuicios los tiene la persona que pagar. Por ejemplo, durante todo el tiempo de todo el proceso que yo he vivido, que yo les he contado aquí en estas prédicas, veo un poquito más atrás por ahí las prédicas de enero, de febrero, de marzo de este año, yo cuento como unos temas personales. No es un secreto para nadie. Yo creo que cuando uno tiene que estar escondiendo muchas cosas es porque o no quiere perder la imagen o no quiere ser libre. Entonces, cuando uno ya cuenta ciertas cosas, uno mismo se hace libre de esas cosas que lo tenían como atado. En este caso, yo conté que hubo unos temas bastante fuertes, y dentro de esos temas que yo conté en una prédica que se llama Dios permite que peleemos, primera y segunda parte, esa prédica salió como que en febrero, o en marzo creo, la puedes escuchar, está más atrás de acá, en la lista de reproducción. Y dentro de todos esos daños que hicieron las personas que estaban atacándonos, a mi hijo y a mí, nos pintaron unas escalas de acceso a la casa de este color del ministerio, de este y de este, o sea, anaranjado y amarillo, para identificar la casa. Nosotros realmente nos movemos a muchos lugares. Nosotros no es que estemos estáticos en un solo punto, nosotros viajamos, nosotros vamos a muchas partes, pero identificaron ese lugar como un lugar donde de pronto que ellos vieron que estábamos de pronto ahí en algún momento grabando, y pintaron de estos dos colores con pintura, hicieron varias manchas en diferentes puntos de las escalas, como para ellos tener una guía de que ahí era este ministerio. Eso se llama cuando las personas marcan una casa. Eso lo hacen los delincuentes, eso lo hacen las bandas, eso lo hacen las mafias. Una persona de buen corazón, una persona buena, no hace eso de ir a marcar una casa, porque directamente está haciendo daños y perjuicios en la propiedad privada de otra persona, porque esa propiedad no es de nosotros. Simplemente nosotros vamos a muchas partes. Entonces, si ustedes, la gente que me conoce, va a ese lugar, ahí pueden ver las pinturas de estos colores. Hazte de cuenta como que hicieron unas como señalando que ahí era donde estábamos. Más sin embargo, esas personas que escuchan estas prédicas saben lo que han hecho. Y si en verdad ellos que piden perdón, de verdad lo están, tienen que borrar esas marcas, porque todos los vecinos lo ven, todos mis familiares lo ven, toda la gente puede ser testigo de que ahí están, porque están afuera donde todo el mundo pasa. Eso se llama marcar una propiedad. Es como cuando le hacen un graffiti a una pared, a una puerta o a algún monumento. Están dañando la propiedad pública de la nación. Y a las personas que hacen eso son delincuentes, son vándalos, personas que mentalmente están totalmente atrapadas por el diablo. Entonces pienso que cuando una persona nos pide perdón, incluye la restitución, la limpieza, quitar lo que hicieron, limpiar todo, restaurar todo, devolver todo, y
si se ha hecho un daño a una propiedad, se tiene que volver a dejar la propiedad intacta como estaba y mejor. ¿Por qué? Porque la persona está mostrando con ese acto que de verdad se arrepintió, sea la persona que sea. ¿Por qué? Porque eso visiblemente toda la gente que está a mi alrededor lo puede ver, que fue un ataque directo, porque yo nunca hablo en vano. Y en la prédica 1 y 2, donde yo expliqué, Dios permite que aprendamos a pelear, expliqué unas cosas que nos estaban pasando con mi hijo Ezequiel Isaías, y esto es real porque toda la gente puede ver que yo no invento, todas las pruebas están. Entonces, en estos días observando, tienen ese lugar como marcado. Es decir, eso les va a salir caro a esas personas porque se están metiendo con los hijos de Dios, porque somos, mi hijo y yo somos hijos de Dios y las personas que viven ahí son hijos de Dios. Y eso para los testimonios de los vecinos que ven todo, que captan con las cámaras, que captan porque hay cámaras, toda la acción no tienen escapatoria. Entonces yo creo que cuando una persona está verdaderamente arrepentida, ¿cómo lo demuestra? Restaurando, restituyendo, limpiando, borrando, restaurando y demostrando con una acción buena, borrando lo malo que hizo. Entonces, dice en Isaías 1:17, hoy estamos hablando de volver, retribuir, regresar lo que se le quitó a otra persona. Retribución significa devolución. Isaías 17, en el versículo, Isaías 1:17. Isaías 1:17 dice así: y aprendan a hacer lo bueno, ayuden al maltratado, traten con justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Entonces, mire lo que dice el Señor tan puntual. Y aprendan a hacer lo bueno. Les hablo a todos ellos que tienen un proceder malo, que aprendan a hacer lo bueno. Ayuden al maltratado. ¿Quiénes deben ayudar a la persona maltratada? Los vecinos que están viendo lo que los vándalos están haciendo. Defender. Las personas que ven una cosa que está ocurriendo y se quedan calladas son cómplices. Y esos cómplices pueden ir a la cárcel. Por eso es mejor uno no ser cómplice del pecado de nadie ni de las fechorías de nadie. Aprendan, dice, ayuden al maltratado, traten con justicia al huérfano, o sea, al niño o a la niña que no tiene un papá. Lo tiene físico, pero no lo tiene cerca. Y ese niño, esa niña es como un huérfano. Y dice que traten con justicia al huérfano y defiendan a la viuda. ¿Quién debe tratar con justicia al huérfano? Las autoridades. ¿Y quién tiene que defender a la viuda? Las autoridades. Entonces, en este caso, yo soy como una viuda, entre comillas, porque realmente yo no soy viuda, pero mi hijo y yo venimos siendo paradójicamente y como escrituralmente venimos siendo como eso. Aunque nosotros tenemos mucha gente alrededor que nos cuida, nosotros tenemos mucha gente que siempre está muy pendiente de nosotros, pero las acciones han sido grabadas, así que nosotros tenemos ya una conciencia y un conocimiento pleno de quiénes están haciendo las cosas y si esas personas realmente están arrepentidas de haber hecho daño a esa propiedad privada, ¿cómo lo deben demostrar? Borrando todas esas pinturas que hicieron con estos colores que ellos saben que ahí están y que todos los vecinos de ese sector y de ese lugar donde están esas huellas los están mirando y están viendo que eso es una evidencia. Entonces, está haciendo como un poquito de frío y entonces dice la Biblia que las personas que tienen un corazón perverso significa
un corazón perjudicial, un corazón dañado, un corazón que no ha sido libertado, que nunca se ha entregado a Jesucristo, es perverso, que es la palabra perverso, es un corazón podrido. Y cuando una persona tiene el corazón podrido, sus acciones son podridas y todo lo que dice es podrido y todo lo que hace es podrido porque su corazón está podrido. Entonces dice en Salmo 64:4, vayamos ahí mismo en el Salmo 64. Hoy vamos a leer mucha Biblia porque quiero dejar este tema bien plasmado. 64:4. Dice la Biblia: se esconden y desde allí disparan contra la gente inocente. No tienen miedo de nada ni de nadie. Disparan sin que nadie lo espere. Es decir, ¿qué disparan? Los ataques, las estrategias, las acechanzas, hacerle daño a la propiedad privada. Se esconden. Y cuando ya ven que no los están viendo, aparentemente piensan que no los están viendo, pero Dios lo está viendo todo, y las cámaras también, y los audios también, se esconden. ¿Para qué? Para hacerle daño a su prójimo, porque tienen un corazón podrido, es un corazón perverso, y Dios quiere cambiar esos corazones perversos, y ustedes, los que tienen ese corazón perverso, tienen que quedarse un tiempo en silencios, sin distracciones, para poder ustedes entender por qué tienen ese corazón así. Porque la gente no tiene un corazón, tiene un corazón de acuerdo a cómo ha alimentado su vida, cómo ha sido su caminar. Entonces muchas personas tienen un corazón malo porque fueron enseñadas a la maldad. Entonces aquí dice cómo actúan ellos. Dice en el versículo 17 nuevamente, pero lo voy a leer en el Salmo 64:4. Dice, pero voy a leer desde el 3. Sus palabras hieren como espada afilada, sus palabras matan. Son, dice, como flechas envenenadas, se esconden y desde allí disparan contra la gente inocente. Pero no es que solamente disparan armas, sino palabras de maldición. Maldicen a los demás. ¿Qué es maldecir? Decir cosas malas de las personas, injustamente, sin que esas personas les hayan hecho nada. Pero ellos disparan, como cuando la serpiente lanza el veneno, lo dispara. ¿Por qué hacen todo eso? Porque tienen un corazón que está totalmente podrido. Y vemos que Zaqueo tenía un corazón que estaba podrido, pero él, ¿cómo demostró su arrepentimiento? Lo demostró cuando le dijo al Señor Jesús: voy a devolver, espérate un momento acá, le dijo al Señor Jesús: voy a devolver todo lo que, espérate un momento acá. Le dijo al Señor Jesús: devolveré todo lo que yo he quitado, en forma de demostración de que sí estoy arrepentido. Entonces, las acciones de arrepentimiento hay que manifestarlas, hay que hacerlas. Por eso en la anterior prédica de las condiciones para restaurar un matrimonio dañado lo expliqué, cómo demostrar que se está arrepentido. Entonces, el corazón engañoso. Podemos volver a confiar en una persona que nos dañó, que nos hirió, que nos engañó. Podemos confiar en una persona que nos robó, que nos difamó, que nos destruyó la autoestima. Podemos volver a confiar en una persona que nos mintió. Podemos volver a confiar en una persona que nos traicionó. Es muy difícil. No es imposible. Voy a poner el ejemplo del Señor Jesús. Cuando Él, los que lo traicionaron, los que lo crucificaron, los que se burlaron de Él, todos los que lo traicionaron, cuando Él fue a la cruz, cuando Jesucristo resucitó, los volvió a ver. Y Jesús se comportó con ellos como si nada. ¿Por qué? Creo que nosotros, eso sería un reto hacerlo.
porque nuestra condición humana, nosotros no somos Jesús, queremos parecernos a Él. Pero Jesús se comportó con ellos normal. ¿Por qué? Porque Él entendía el corazón de las personas. Y Él desde el principio se lo dijo a Pedro: 3 veces me negarás. Entonces cuando Pedro lo negó, ya Jesús se lo había dicho proféticamente que lo iba a hacer. Es decir, para el Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, que es el nombre original en hebreo, que significa Jesucristo el Salvador, no era ninguna como sorpresa saber cómo iban a todas las personas, porque Él ya lo sabía. Entonces nosotros no lo sabemos a menos que el Espíritu Santo nos revele. Por ejemplo, a mí el Espíritu Santo en sueños, a veces cuando Él quiere, me revela cosas que van a pasar, o me revela algo que ya está pasando, de una situación, una persona, un lugar. Cuando yo llego a un lugar donde a veces nos invitan, que nos invitan, digamos, a eventos, que nos invitan a pasear, cuando digamos que me acuesto en ese lugar con mi hijo Ezequiel, la primera noche Dios me revela todo lo que pasa en ese lugar. Es así. Y es como si el Señor me mostrara la película de ese lugar y lo que pasa en esa atmósfera, para tener una claridad de las personas y de lo que está ahí en este lugar, sea un hotel, sea una finca, sea una casa. En este caso, el Señor Jesús ya lo sabía todo. Los profetas de Dios en el Antiguo Testamento también lo sabían, porque Dios se los mostraba antes de que pasara. Les decía cómo iba a ser esa persona, cómo iba a actuar esa persona, qué iba a ser Dios, qué no iba a ser Dios. Todo se llama revelación. La revelación no es lo mismo que la adivinación. Dios nos revela, es como si Él permitiera que nosotros nos quitáramos un velo negro, nos lo deja, nos lo quita y nos deja ver, y vuelve y nos lo pone. Eso se llama revelación. Él nos revela cuando Él quiere. Entonces, en este caso, Él me revela, por ejemplo, si yo estoy recibiendo un ataque, Él me lo revela en sueños, qué es lo que me están haciendo, qué es lo que está pasando y de dónde están viniendo los ataques y quiénes son los que los están haciendo. Se llama revelación, y las personas que están a mi alrededor, que me conocen bien, que son personas que saben que yo con lo del ministerio no juego ni miento, saben que es así, porque yo les cuento, les digo: mire, esto el Señor me mostró, esto el Señor me está hablando, y después ocurre. ¿Por qué? Porque se llama revelación. Cuando yo les hable de revelación, significa que se quita como una gafa oscura que no me deja ver, y Dios me la quita y me permite ver. Revelación. Entonces, podemos volver a confiar en una persona cuando nos ha traicionado. Esa es la pregunta. Mucha gente dirá: no, pero ya después de que una persona nos traiciona, ya nos mostró el corazón, ya para qué la vamos a tener otra vez en nuestra vida, en nuestra casa. Estoy tomando bastante aromática porque está haciendo gripita, estoy agripadita. Entonces me estoy tomando esta aromática para poder menguar ahí como la primera gripita que le da a uno cuando está haciendo mucho frío. Entonces, ¿puede una persona volver a confiar en otra que la engañó? Yo no creo. Pues porque, a ver, las personas que a mí me han fallado ya me mostraron su corazón. Y yo, ¿para qué las voy a tener en mi vida si yo ya sé cómo son? Y personas dicen: Pati, hay que dar las segundas oportunidades. Yo no creo. Porque la segunda oportunidad es para que te hagan algo peor. Entonces, no. Si yo le fallo a una persona que confiaba en mí, yo ya perdí la confianza de esa persona en mí. Por mucho que yo le demuestre, ya la persona no confía en mí. Es un ejemplo. En estos días hablaba yo con alguien y me decía: Pati, es una persona de mucha sabiduría. Aclaro, el nombre Claudia está en la Biblia y significa sabia, mujer de sabiduría. Entonces, por eso está en la Biblia, porque Claudia era una mujer de sabiduría. En la Biblia ese nombre quedó registrado, ese es mi nombre también. Entonces, una mujer de mucha sabiduría me decía: Pati, tú todo lo has hecho bien.
en la parte artística y en la parte profesional, todo lo has hecho bien. Y es verdad, nadie tiene que decir de mí en el mundo artístico, ni en el mundo profesional, ni en las empresas donde yo trabajé. Nadie tiene que quejarse de mí de nada, ni que les robé, ni que les quité, ni que me fui con cosas, o que hice un fraude. Nadie. Por eso yo puedo tener nuevamente acceso a esos lugares. Y la persona, como me conoce desde que yo era pequeña, me decía, ¿y tú? No solamente lo has hecho bien en toda la parte artística, sino también en el ministerio. Me decía, porque tú eras la luz de la iglesia. O sea, tú eras como la fuerza de la iglesia en Bogotá. Tú eras, ellos me decían, tú eras como la fuerza, tú eras como la que llevaba el liderazgo. Y lo hiciste muy bien. Y en verdad sí, a las personas que de pronto ven estas prédicas que son de allá y me conocen, saben que no les hice nada, que no podrían decir, Pati me hizo, Pati... No lo pudieran decir, porque yo actué bien en el mundo artístico y he actuado bien también en lo ministerial. Realmente lo que ya la gente invente, o los chismes, o las difamaciones, o las mentiras, o lo que se diga, la persona o las personas lo dicen porque tienen que inventar algo para poder justificar otras cosas que están tapadas. Entonces la gente, obviamente, pues es como si una persona no cometió un error y la persona la quiere inculpar, entonces tiene que inventar muchas cosas para inculpar a esa persona inocente. Entonces la persona de sabiduría me decía, todo lo has hecho bien, en lo artístico y en lo ministerial. Y en estos días, hablando con varias personas que me conocen hace muchos años, también me decían, nosotros te queremos porque a pesar que han pasado los años, nunca hemos tenido de ti una queja. Ni decir, Pati me robó, Pati se llevó, Pati me hizo un fraude, Pati vendió un curso, se quedó con la plata. No, nadie puede decir eso. Entonces, esa persona que me conoce me ayudó, porque eso hizo que mi cabeza se levantara, que yo sintiera también que gente me está observando, gente que ni siquiera yo me imaginaba que me estaban observando. En esos detalles están observando y la gente observa. Entonces Jesús estaba observando a Zaqueo para ver el qué, el cómo iba a actuar, el qué iba a hacer, el cómo iba a actuar. Y Zaqueo lo demostró, le dijo, devolveré. Y no solamente eso, no lo devolveré una sola vez, sino 4. Por ejemplo, si alguien te robó un objeto, no es lo mismo que uno haya quedado en un común acuerdo por un artículo. Por ejemplo, cuando se disuelve un matrimonio, las cosas que han adquirido ambos no tenían nada, ni una silla donde sentarse, no tenían ni una cobija. Lo que fueron adquiriendo durante el tiempo que estuvieron en el matrimonio es de los dos, porque él no tenía nada ni ella tampoco, y lo que fueron adquiriendo es de los dos. Si construyeron un ministerio, una iglesia, un ministerio, desde nada, sin tener nada, todo lo que construyeron es de los dos. Cuando hay disolución, que ya lo expliqué, ya la separación, por eso legalmente y jurídicamente se llama repartición de los bienes. El que es agalludo, el que es egoísta, el que es avariento, se lo quiere quedar todo. Para dejar a la otra persona jurídicamente se llama brazos caídos. Brazos caídos es cuando una persona deja a la otra inhabilitada e imposibilitada en todos los sentidos. Por ejemplo, si yo tenía una empresa con la pareja, es un ejemplo, y de repente esa pareja se disolvió la relación y yo trabajaba con esa persona y ganaba dinero o tenía actividades laborales y esa persona me quita todo, me deja brazos caídos, es decir, me perjudica, me agravia, me hace un daño. ¿Por qué? Porque me desmanteló,
como cuando uno deja una mesa sin mantel totalmente barrida o totalmente desocupada, se llama un desmantelamiento, que es como cuando una persona despoja a la otra, como hizo Acab y Jezabel con la viña de Nabot. Nabot tenía una viña, la había heredado de su padre. Acab era un caprichoso inmaduro y se encaprichó con esa viña que no le pertenecía. Jezabel, que era la que hacía los fraudes jurídicos, ella era la que hacía todos los trucos, ella era el macho de la casa, pero en forma de mujer. Y él era como la mujer resguardada detrás de las espaldas de Jezabel para que lo defendiera. Era un cobarde. Entonces ella hizo un truco jurídico, hizo eso se llama una estrategia diabólica para que mataran a Nabot y ella quedarse con la viña, robársela. Lo despojaron. Se llama fraude, se llama despojamiento, se llama saqueo, saquear, quitar, despojar, robar lo que no te pertenece. Entonces, la persona que está arrepentida tiene que devolver no solamente eso, sino lo puede devolver eso, pero si quiere hacer una obra mayor, tiene que devolver todo, y no solamente todo, sino con algo más, para demostrar su verdadero y genuino arrepentimiento. Saqueo, ¿qué hizo? Lo demostró. ¿Cómo? Él le dijo a Jesús: ayudaré a los pobres. Lo que estaba diciendo era: no les voy a quitar más a la gente la plata con la usura y con los préstamos, y también les voy a devolver a todos los que les quité con los intereses, o les quité dinero con los intereses, les voy a devolver 4 veces. Se llama retribución, devolver, regresar, restituir lo que se robó, lo que se quitó y lo que perjudicó a una persona. Entonces, ¿podemos volver a confiar en una persona que nos defraudó? Mateo 5:23. Vamos a Mateo 5:23 a ver qué dice la palabra de Dios. Mateo 5:23. Dice el enojo. Por eso, si llevan al altar del templo una ofrenda para Dios y allí se acuerdan de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar, ve de inmediato a reconciliarte con esa persona y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Si tú estás sirviendo en un ministerio con un corazón resentido, vengativo, dañado, Dios no te escucha. Si oras tampoco te escucha, si le pides algo tampoco te lo da. No estás en acuerdo, porque una persona, tú estás en enojo con otra persona o alguien está enojado contigo y tienes que ir a arreglar ese problema con esa persona, a dejar todo en claro, a restituir si le quitaste algo a esa persona, si le quitaste, lo despojaste, la despojaste de algo, se lo tienes que devolver, y más, pedir perdón si tú heriste a otra persona. Alguien me decía, personas de mucha sabiduría que son las que me rodean, me decían: Patti, las personas que a ti te han hecho daño te tienen que pedir perdón. Me lo ha dicho como 3 veces, una persona ya anciana y de mucha sabiduría, y me dijo: esas personas te tienen que pedir perdón a ti por lo que te hicieron. Es como si me recordara, es que ellos te tienen que pedir perdón a ti por lo que te hicieron. Y hoy llamo a eso, a que esas personas que han hecho daño tienen que pedir perdón por lo que han hecho. Y restituir, restaurar, restablecer y retribuir y recompensar y limpiar. Y tienen que quitar los daños y los perjuicios que hayan hecho, que nos hayan hecho a mi hijo y a mí. ¿Para qué? Para que Dios tenga amistad contigo y que no tengas... eso se llama unas cuentas pendientes con Dios. Yo sé que mucha gente no lo quiere hacer, no lo va a hacer, porque eso es de gente valiente y eso es de gente de Dios. Yo pienso que cuando una persona actúa mal es porque en su corazón no teme a las consecuencias de lo que está haciendo. O sea, sabe lo que está haciendo y no teme. Por eso lo acabamos de leer: no temen a nadie, no temen a nada. Lo acabamos de leer en
Lo acabamos de leer en alguna de estas donde dice que ellos no le temen a nadie ni a nada. O sea, no tienen temor de Dios, no son temerosos de Dios, por eso no les da miedo actuar. Pero esas personas que actúan mal, esas mismas personas que actuaron contra otra persona mal, reciben todo lo que actuaron mal en sus propias vidas. ¿Puede una persona mala cambiar y arrepentirse? Es lo que estamos hablando. Mucha gente no va a cambiar. La Biblia dice que ellos no van a cambiar, algunos. Nosotros cambiamos porque Dios vio nuestro corazón. Zaqueo cambió porque él ya estaba en una búsqueda de Dios. Él ya llevaba un tiempo de búsqueda. Por eso es que cuando Jesús pasaba, él se montó al árbol porque él lo estaba buscando, él lo quería conocer. ¿Tú quieres conocer al Señor Jesucristo? ¿Estás en esa búsqueda? Tienes que restituir, devolver todos los daños, los perjuicios, los agravios, todo lo que hiciste con los datos personales de otra persona, coger el número de la cédula, el nombre, direcciones, números telefónicos, utilizarlos para hacer fraudes, para hacer préstamos, para sacar cosas con esos nombres y esos datos. Se llama fraude, engaño, y eso es una factura grande que Dios va a pasar a la persona que lo está haciendo. Si la persona le hace daño al nombre de otra, se lo ensucia, se lo embarra, como se dice, esa persona tendrá un juicio grande delante de Dios, porque coge el nombre, el apellido, el número de la cédula, los datos personales de la persona y la mete en un proceso. Al inocente, a la persona inocente la mete en un proceso. Se llama maldad, se llama actuar con mala fe, que es un término que utilizan mucho los abogados, que es cuando ellos analizan que una persona le está haciendo daño a la otra adrede, es decir, con fines de dañarla. Se llama actuar de mala fe, actuar con malas intenciones. Eso es un delito. Entonces, si una persona actúa de mala fe, es porque no tiene miedo a caer presa o a morir en cualquier momento, porque todo eso va a traer un proceso. Cuando una persona actúa mal, el mismo Dios pelea contra esa persona, y más cuando se mete con un hijo, una hija de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él defiende a sus hijos como cuando uno tocara este ojo por dentro, al mismo uno se fastidia. Dios nos defiende como cuando, si nos tocaran un poquito así, que Dios ve que nos están lastimando, que nos están haciendo daño, inmediatamente Dios reacciona y pelea por nosotros contra esas personas. Así que es mejor tener una amistad buena con Dios y retribuir al que perjudicaste antes de que sea demasiado tarde. ¿Puede una persona mala cambiar y arrepentirse? La Biblia dice que muchos no se van a arrepentir, que hasta el final van a ser blasfemos, cobardes, malhechores, blasfemos, hijos del diablo, mentirosos. Ellos no van a cambiar. La salvación es para todos, pero como es una decisión, mucha gente no quiere tomar la decisión de cambiar. Entonces Dios, ¿qué hace? Los deja, que ellos se pierdan y que ellos nunca entren por la puerta de la vida eterna, sino que ellos caminan por laberintos, se llaman laberintos de oscuridad y de muerte. Y mucha gente va a morir sin haber nunca conocido ni haberse encontrado nunca, como hizo Zaqueo con Jesús. Se encontró con él y cambió. Mucha gente no lo va a hacer porque no quieren. Entonces, restitución. En Marcos 40, vamos a Marcos 40:30. Vamos a ver si estoy en la, 10. Vamos a ver qué dice en el versículo 40. Dice: pero solo Dios decide quiénes serán los más importantes en mi reino. Esto no lo decido yo. Cuando los otros 10 discípulos supieron lo que Santiago y Juan habían pedido, se enojaron con ellos. Entonces Jesús los llamó a todos y les dijo: ustedes saben que los que se sienten jefes y grandes señores se portan como los amos del mundo e imponen su autoridad sobre todos.
pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguien quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Entonces tú, si te crees grande, es que eres muy pequeño o muy pequeña. Cuando una persona se cree muy grande es porque realmente es muy pequeña. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, el que quiera ser grande sea más pequeño, más humilde. Pero en otro versículo de la Biblia, ahí en 10:30, lo voy a leer. Tenemos excelente iluminación. Recibirá en esta vida 100 veces más casas, terrenos y familiares, aunque también será maltratado por sus enemigos y cuando muera vivirá con Dios para siempre. Maltratado por los enemigos. Los enemigos nos maltratan. Nos maltratan con palabras, nos maltratan con difamaciones, con rechazo, con burla. Nos maltratan llamando a nuestros familiares, a las personas de nuestro entorno para dañarnos la imagen. Pero la gente ya no cree eso porque nos conocen bien y saben quiénes somos, entonces no comen cuento, como se dice. Los enemigos se paran por las vías, por las calles para obstaculizar nuestro camino. Los enemigos son perversos, corazones podridos. La Biblia dice que ellos van a estar por ahí maltratándonos. A Jesús lo maltrataban. ¿Quiénes? Los enemigos. Jesús no hizo enemistad con nadie, pero las personas lo odiaban por lo que él representaba y lo que él decía era verdad, y la gente cuando se le dice la verdad se ofende. No hay nada más que ofenda a una persona que una verdad. Si yo estoy predicando un mensaje que es para el mundo entero y es general, sin un nombre, sin un título específico para nadie, una prédica no va dirigida a una persona o a una ciudad o a un país, sino a todos. Y a una persona que la escucha se ofende es porque le tocó lo profundo de esa persona, la verdad. Se le expuso una verdad y se ofendió. Entonces Jesús nunca tenía enemistad con nadie, pero la gente se ofendía con las cosas verdaderas que decía Jesús, porque la verdad duele demasiado. Entonces dice acá que nosotros vamos a recibir casas, terrenos, familiares, todo se nos va a dar de mejor forma y mayor, como cuando Dios restituyó a Job, le dio todo doble y mejor. Entonces, cuando nosotros nos han quitado, ¿qué nos han quitado? Nuestro buen nombre. ¿Qué es el buen nombre? Yo tengo un buen nombre. Mi nombre es bueno. Si una persona coge mi nombre para pisotearlo, me está dañando mi nombre. Si lo está haciendo por maldad, por envidia, lo está haciendo por venganza, lo está haciendo por rabia, bueno, por diferentes maldades que el diablo le pone en el corazón, esa persona daña mi nombre. ¿Y qué tiene que hacer si se arrepiente? Limpiar mi nombre. Si las cosas que dijo de mí son verdaderas, las tendrá que demostrar. Y si las cosas que dijo de mí son mentiras, las tendrá que ir casa a casa, lugar a lugar, limpiando mi nombre, diciendo que la persona mintió por venganza, por envidia, por rabia, porque la mandaron, porque la contrataron para hacerlo. Tendrá que confesar. Es un ejemplo. Les voy a contar un testimonio de la vida real. Ricardo Rodríguez y Patricia Rodríguez, que a ella también le dicen Patti, es el nombre abreviado de Patricia, que el nombre de Patricia significa esforzada y valiente. Entonces, ellos cuentan, tú lo puedes ver en YouTube, yo se los dejo en los enlaces aquí abajito. Ese testimonio a mí me impactó. Ellos dicen que como él estaba casado con una persona y ella con otro, se divorciaron y ellos dos se casaron, entonces quedaron ofendidas las personas que ellos tenían antes, y me imagino que las familias y mucha gente no estuvo de acuerdo, entonces ellos crearon detrás de sí muchos enemigos de familia de acá y de familia de acá, es decir, las familias se vuelven enemigas de las personas. Cuando ya se separa una persona, se separan la pareja, las familias muchas quedan en enemistades,
se vuelven enemigos. Se llaman enemigos gratis, que uno no los buscó, pero ahí llegaron. Entonces, ellos cuentan que mucha gente los comenzó a perseguir porque ellos dos comenzaron una relación de pareja y mucha gente no estuvo de acuerdo. Cuando ellos empezaron la vida cristiana y comenzaron el ministerio de pastorado, mucha gente más se les levantó porque no creían que ellos dos, siendo casados antes, pudieran tener un ministerio en esa condición. Bueno, ustedes tienen que escuchar el testimonio de sus propias bocas de ellos para que ustedes entiendan cómo fue. Y ellos dicen que mucha gente se les vino encima y eran enemigos. Unos porque ellos actuaron mal y otros porque fueron gratuitos o porque otros los volvieron enemigos. Bueno, se les levantó el mismísimo infierno para destruir el ministerio antes de que comenzara. Más sin embargo, Dios le dijo a ella, porque ella es una mujer profeta, que es una mujer profeta, que Dios le habla una palabra antes de que se cumpla, se la habla a ella cuando Dios quiere y ella la suelta. Algo que va a pasar, algo que está pasando, algo que Dios quiera hacer o que va a hacer, bueno, como Dios lo quiera dirigir. Y Dios le mostró a ella que ellos tenían que llamar a cada persona con nombre propio, a cada persona pedirle perdón. No decirle, perdóname, sino te pido perdón por esto y por esto. O sea, enumerar las faltas, pedir perdón, recibir el perdón de esas personas, ellos perdonara también a los que los habían ofendido y ellos tuvieron que hacer eso uno por uno, porque Dios le dijo a ellos que si no lo hacían su ministerio nunca iba a crecer. Ellos cuentan el testimonio, yo se los busco y se los dejo aquí en los enlaces azules junto con las demás 2 prédicas que ya di de esta es la tercera del complemento. Cuando ellos hicieron eso, el ministerio se volvió mundial, el más grande de Bogotá. ¿Por qué? Porque ellos obedecieron, restituyeron, retribuyeron, devolvieron al agraviado, a los que habían hecho daño, les retribuyeron, les devolvieron. Y se pusieron, como se dice, a paz y salvo, con Dios primero y con los demás. Cuando nosotros no nos ponemos a paz, ni con Dios, ni con los demás, entonces nuestro mundo va a ser adverso. Nuestro mundo va a ser como si estuviéramos constantemente en una guerra y en una batalla y en una pelea. ¿Por qué? Porque Dios mismo, dice la Biblia, va a pelear contra nosotros. Y va a poner gente que pelee contra nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos a paz. Entonces, cuando hoy hablo de la retribución es porque mucha gente dice, perdóneme, pero no hace nada para retribuir. Primero, si un hombre quiere restaurarse su matrimonio, tiene que restituirle a ella si le quitó, si la despojó, si le quitó su buen nombre hablando cosas perversas contra esa mujer que no tuvo nada que ver en lo que él hizo de su infidelidad, si dañó el nombre de la familia, si puso a otras personas a que hablaran mal de ella, si les hizo daño a los datos personales de ella, si utilizó los datos personales para hacer fraudes y encochinarle el nombre con fraudes y con cosas y sacar préstamos y sacar artículos y sacar planes telefónicos a nombre de esa persona, utilizando sus datos personales, se llama fraude, eso da cárcel. Si la persona hizo todo eso, si la persona difamó, que es decir cosas mentirosas, una cosa es decir la verdad y otra cosa es decir cosas falsas para tratar de buscar un culpable en otra persona que es inocente. Todo eso tiene que retribuirlo, restaurarlo, devolverle a esa persona todo, quitar y borrar todos los daños causados. Se llama retribución. Entonces, cuando los esposos se separan, pues él le dice a ella, lleves estas cosas, o si la iglesia se separa, o sea, si él se va o ella se va, él le dice, lleves estas cosas en forma del pago de que usted trabajó, como si fuera una trabajadora, pues, o ella lo echa y le dice, váyase sin nada, lo despoja, los dos trabajaron. Si él se lleva algún artículo de la iglesia, por ejemplo, no es que se lo robó, porque es que el ladrón es el que entra en la oscuridad y se lleva las cosas. Es un ladrón que nadie conoce. Cuando una pareja trabajó también juntamente en el ministerio y la pareja ya se
se separa, todo lo del ministerio le corresponde a los dos. Si él dice que ella fue la que se le robó algo, él la está despojando a ella y la está calumniando de ladrona. Le está diciendo que es que ella me robó, cuando sabemos que todas las cosas del ministerio eran de los dos. Entonces, el más usurero y el más tacaño y el más codicioso, obviamente, no va a querer que la otra persona se vaya con nada, sino el más vivo es el que despoja, como se dice entre comillas, al más bobo. Pero nadie es totalmente bobo, porque siempre hay una justicia de Dios. Entonces, por eso es que los abogados tienen que mediar entre las dos partes para que haya justicia, equidad, y que a él le quede igualdad, a ella igualdad. Mitad, mitad, 50-50, 50-50. Cuando él se queda con el 100% y la despoja a ella y la manda en ceros, él la robó a ella. Y él la tiene que restituir, devolverle a ella y a los hijos lo que les quitó. ¿Qué les quitó? Todo lo que... Miren, hablaba yo con es una persona jurídica y trabaja toda la parte social, y me decía que cuando un hombre le da la cuota a un niño o a una niña, es algo simbólico para lo que un niño requiere en sus gastos de día a día, y mientras crezca va a gastar más. Y me decía esa persona que trabaja toda la parte social, me decía, los niños necesitan comida, vestuario, recreación, casa propia, estudios, necesitan ellos divertirse, o sea, salir, necesitan ellos muchas cosas para su buen desarrollo mental y físico. No es solamente darles un poquito de comida y ya, sino que el papá debe velar porque ese hijo, esa hija crezca con una salud mental y una salud física, o sea, bien alimentado, en una buena casa, en lo posible, que no le falte su ropa buena, que no le falte sus cosas personales, que los hijos cuando van creciendo van pidiendo más cosas. Ahorita estamos en la era tecnológica, ellos piden cosas tecnológicas para sus estudios. Entonces me decía, no solamente es darle comida o de vez en cuando una muda de ropa, le tiene que solventar todo hasta que ese hijo, esa hija crezca hasta los 18 años. Le tiene que dar todo, todo, casa propia, viajes, ropa, la recreación, que es salir los fines de semana o entre semana y en vacaciones, a la recreación, que es que sacarlos a un parque de diversiones, sacarlos a un centro comercial, almorzar con ellos, llevarlos a los juegos, llevarlos al teatro, todo eso vale, todo vale dinero. Entonces, cuando un papá despoja también a sus hijos de todas esas posibilidades, él los tiene que retribuir, como devolviéndoles el bienestar, para que ese hijo y esa hija ya están con el corazón dañadito por la situación, por la traición y por lo que sea, y por la separación, pero menguar ese dolor, haciéndole sentir a ese hijo y a esa hija que es importante, y que no solamente es con palabras, sino con la acción, retribución. Cuando un papá llega y le dice al hijo te amo, y el papá nunca lleva un paquete de comida, nunca lleva un paquete con un regalo, no lleva nada, solamente palabras, en realidad no quiere retribuir. La retribución significa inmediatamente saqueo, que dijo, daré, retribuiré, haré más. Se arrepintió. Entonces, ¿puede una persona mala cambiar? ¿Quién es una persona mala? La persona mala es una persona que tiene un mal corazón, que es cuando nosotros decimos, esa persona es de mal corazón. ¿Cómo lo sabemos? Por los ojos. Dice la Biblia que los ojos son el espejo del alma. Cuando una persona, uno la mira a los ojos y ya sabe quién es. Por los ojos, inmediatamente, sin que la persona diga una palabra, nosotros mirándola ya sabemos quién es. Porque dice la Biblia que la mirada, los ojos son el espejo, es el reflejo de lo que está dentro de esa persona. Por eso la gente mala tiene una mirada que a uno le da miedo, y uno dice, esa persona es mala, por los ojos. Yo siempre le enseño a mis hijos, miren los ojos de las personas, ellos no mienten. Entonces, digamos que puede una persona mala cambiar solamente si se arrepiente de corazón
y tiene que hacer un proceso largo para lavarse, limpiarse, blanquearse, como cuando lavamos una casa con blanqueador, con detergentes para que los muros, para que las paredes, para que el piso todo quede brillante. Cuando una persona sale del pecado, de la maldad, se tiene que comenzar a lavar y a limpiar con la palabra de Dios, escuchando la palabra, escuchando las alabanzas, leyendo la Biblia, estudiando la palabra, apartándose del pecado. Es un proceso largo. Eso no es que yo me arrepentí ayer y ya hoy cambié. No, eso es un proceso. Yo llevo en proceso desde mi juventud, desde niña. Yo estoy en un proceso. Yo lo he contado. Yo estuve un tiempo en el mundo. Fue un tiempo. Pero la mayoría de mi vida ha sido en el cristianismo, o sea, sirviéndole a Dios. La mayoría casi toda mi vida ha sido. La gente que me conoce hace muchos años saben que yo soy consecuente. Siempre me encuentran haciendo lo mismo, trabajando en lo artístico, trabajando en lo ministerial. Siempre la gente que me conoce sabe que yo soy muy firme en las convicciones. No es que un día me conocieron en una cosa y después me conocieron en la otra y después en la otra, sino que yo siempre soy firme. Siempre me han conocido en mi parte artística, que es todo lo que ustedes ven en el otro canal de UNBJ Televisión, y siempre me han visto en lo ministerial. Y las pocas personas que me conocieron en algún momento que fue muy corto en el mundo, esas personas ya no existen. Ni en mi mente, ni en mi corazón, ni me acuerdo de ellas, ni sé cómo se llaman. Ni existen ya ni atmósfera ni a mi alrededor, porque eso fue, hazte de cuenta, eso fue como una película que caducó, se venció, ya esa película no se muestra más, porque ya esa película no existe, la cinta fue quemada. Entonces, ya para terminar, si se volviere de vuestro camino, del camino malo, debe retribuir al agraviado, al perjudicado. Todo daño que tú le hayas hecho a una persona, tienes que devolverle a esa persona su paz si se la quitaste. Si le dañaste su nombre, se lo tienes que restituir, restaurar. Si le despojaste de cosas que le pertenecían económicas, se las tienes que devolver y más. Si le dañaste, digamos, la reputación, inventando historias que otros te contaron sin que tú estés realmente convencido de esa historia, sino que alguien te la contó y a ese alguien se la contó, se llama un chisme. Cuando una persona es malintencionada, va a inventar sobre otra persona una historia. ¿Para qué? Para desdibujar la buena imagen y la reputación de esa persona. ¿Por qué lo hace? Tiene un fin, tiene maldad, tiene envidia, lo contrataron para difamar, está una persona resentida, y eso pasa mucho en las parejas. Cuando un hombre se separa de una mujer, la mujer no queda totalmente sana, queda muy resentida. Si no es una mujer de Dios, es una mujer que va a actuar con maldad. ¿Por qué? Porque una mujer que no es de Dios, nosotras las mujeres tenemos un poder, y si no se enfoca en Dios, es un poder enfocado hacia el diablo. Por eso es que la mujer puede llegar a ser tan mala y tan perversa más que los hombres. ¿Por qué? Porque la mujer tiene un poder. Ese poder es el que puede ser noble y tierna, y puede ser lo peor y la peor peste. Por eso es que nosotras las mujeres nos tenemos que cuidar de rendirnos realmente a los pies de Cristo, porque si nosotras no le servimos a Dios, entonces esas mujeres que no le sirven a Dios le sirven al diablo. Se llaman las satanistas, las brujas, las mujeres que le sirven a Satanás mismo. Son, por ejemplo, Shakira es una sacerdotisa satanista. Ella le sirve a Satanás, y esos niños que tú ves que ella carga en brazos son pactos con esos niños, son actos satánicos. Y todo el mundo sabe que es así, no es que yo estoy hablando algo nuevo, eso ya por las redes y por las noticias eso se sabe. Ella le sirve a Satanás con el baile, con las canciones.
en el colegio, necesidades de toda índole, y no solamente la soledad que esos hijos sienten por la situación, sino también todo lo que viene después, que yo ya lo he explicado en anteriores prédicas. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona arrepentida, sea hombre o mujer? Restituir al agraviado. ¿Qué es restituir al agraviado? Devolverle a la persona perjudicada todo lo que tú le quitaste, incluyendo la paz. Si fuiste a la casa a dañarle el predio, la propiedad privada, si fuiste a manchar el lugar, a hacer tus porquerías en el lugar, a vengarte de esa persona en ese lugar, que esa propiedad privada puede que no sea de él o de ella, dañaste, perjudicaste y lo tienes que resolver. ¿Para qué? Para que tus cuentas frente a Dios estén claras, si en verdad te arrepentiste. Si no te arrepentiste, no vas a hacer nada de lo que yo acabé de decir, porque obviamente esta prédica es para gente que está arrepentida y que quiere restituir a las personas que perjudicó. Esta prédica no es para la gente que no está arrepentida. ¿Por qué? Porque antes, al contrario, van a decir, hay muchos que dicen, ni muerta, dice mucha gente, ni muerta voy a hacer eso, porque se sabe que el diablo no quiere que la gente se arrepienta. Entonces, obviamente, cuando una persona no está arrepentida, obviamente tampoco va a restituir nada. Por el contrario, va a seguir en esa tónica de agraviar y perjudicar más a las personas. ¿Quién lo hace? El diablo en esa persona, porque esa persona es un títere que el diablo maneja y mueve a su acomodo y a su amaño. Esa persona, cuando sale del poder del enemigo, Dios la restaura y la lleva a la restitución y a la retribución del agraviado. Por eso hemos hablado de qué es el amor ágape, primera parte, condiciones para restaurar un matrimonio dañado, y tercero, retribuir a la persona perjudicada. Son 3 temas que vienen juntos. Así que bueno, amigos y hermanos de la comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, esta fue la prédica del día sábado, servicio del sábado. Restituir, devolverle a la persona perjudicada lo que le quitaste. Esa es una señal de genuino arrepentimiento. Muy bien, nos despedimos desde estas locaciones maravillosas que nos permiten venir a grabar, y los dejo entonces con mis joyas de Patti Ramos, accesorios y bijutería, que me puedes encontrar en Facebook. Esta yo la diseñé, y esta que también tengo acá puesta, también la diseñé. Así que si tú quieres tener una de mis joyas y de mis accesorios, me puedes contactar por las redes sociales. Y te recuerdo, nos veremos próximamente en uno de nuestros temas que estamos dando también en nuestro otro canal de UNBJ Televisión. Voy a hablar acerca de un aspecto bien importante a las mujeres, la autoestima de la mujer, y voy a estar hablando cómo levantar nuestra autoestima para sentirnos plenas como mujeres. Un abrazo fuerte desde la distancia. Hablo para todos ustedes, Patti Ramos, de la comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ. Espero verles en una próxima oportunidad, y si llegaste hasta el final de este video, entonces dale like, me gusta. Un abrazo fuerte, chalón, chalón.